metas regionales. Nos reunimos en marzo, decía el doctor Isasola, del año pasado, a hablar de acceso universal y la propuesta que íbamos a llevar a Nueva York. Y mucho de lo que propusimos en marzo se plasma en la declaración política que fue endosada por todos los países. Lo que tenemos que hacer es la rendición de cuentas, que es lo que se nos queda muchas veces en el tintero. Vamos a ver, 6 oportunidades claves. La primera, ya el doctor Guirinelli nos compartía en sus slides que hay una evidencia actualizada sobre el estado de la epidemia. Aquí apenas 2 gráficas, una de Perú y otra de Argentina. Tenemos todavía una epidemia donde hay decimos en epidemiología, un exceso de hombres, todavía permanece concentrada en las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans. El informe que se fue lanzado el miércoles pasado nos habla de 1.5 millones más o menos de personas viviendo con VIH, 1 millón de hombres, y quiero acotar que es medio millón de mujeres, que también tenemos que prestarles atención porque por ahí también se nos puede escapar el tema de la transmisión vertical en algunos sitios. Segunda oportunidad, los países han implementado metodologías de planificación estratégica y tenemos varias, hasta algunos hablan de tercera generación de planes estratégicos basados en evidencia, aplicando la metodología de ASAP, que nuestros colegas del Banco Mundial en América Latina, pues ustedes, los que han participado en los ejercicios, han visto que están. La priorización es clave, el monitoreo es clave. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no estoy diciéndoles nada para reinventar el agua con azúcar. Veamos acá, Isasola ya nos había hablado de lo que los gobiernos están colocando los recursos de fondos domésticos. Casi que el 90% de los recursos para la respuesta está colocado allí en términos generales. Vean en color azul más intenso es donde tenemos la contribución internacional. Cuando me dirijo a nuestros colegas donantes, el mensaje es que América Latina no necesita donaciones tan grandes como las que vemos en otras regiones. Necesitamos fondos catalíticos, porque sí son necesarios. Y no voy a entrar en toda la discusión de los países de renta media y las inequidades. Ustedes mismos pueden ver países con crecimientos. Del informe de la CEPAL que salió más o menos 3 semanas nos pone al día de cómo está el crecimiento, incluso el crecimiento propuesto para el próximo bienio. Países con crecimientos de 7%, 5%, 3%. Solo hay un país en América Latina que tiene crecimiento negativo propuesto por la CEPAL. En ese sentido, como decía nuestro plenarista de esta mañana, el doctor Schwarzenlander, el problema es la distribución de ese ingreso. El quintil que recibe más ingresos se mantiene estable totalmente a la hora de que aumenta el Producto Interno Bruto, y el quintil más pobre permanece igual de pobre. La distribución no es equitativa. Aquí un cuadro donde resume, prácticamente repite un poco los países que nos compartía el doctor Isasola, pero además compara qué otros países en el mundo tuvieron un incremento de su presupuesto o de fondos domésticos. Por ejemplo, vean ustedes, de 20 a 50% tenemos 4 países, entre 50 y el 100% 3 países, y más del 100% o duplicando la inversión nacional en pues el mayor número de ellos. Evidentemente habría que ir a ver los números absolutos para ver en cuánto consistió esto. Es la distribución nuevamente que también nos mostró el doctor Isasola, en qué gastamos esos recursos que han venido para el VIH. Cuarta oportunidad, existen importantes avances en legislación. Nos vimos algunos de nosotros en San Pablo el año pasado para revisar el tema del SIDA y la ley. El informe global fue lanzado también previo a esta conferencia. Vean ustedes, en América Latina continental particularmente, casi que todos los países cuentan con legislación que protege los derechos humanos de personas viviendo con VIH y de poblaciones clave. Nos ha llamado la atención cómo en el último mes, prácticamente 2 meses, se nos ha levantado una bandera de atención, particularmente en 2 países de la región donde se había
señalado la posibilidad de la criminalización. Creo que en ese sentido tenemos que ser claros de que no podemos criminalizar la transmisión del VIH y retroceder en lo que la región ya ha prácticamente colocado resuelto. Quinta oportunidad. También, pues, al estar en países de renta media, también hay países de renta alta. Hay 3 países latinoamericanos que pertenecen al G20. Y en ese sentido es un foro que podría, a instancia de estos 3 países, colocar el tema en la agenda. Un gran reto en este tema es que pues el G20 está más ocupado en la problemática más macro, y los países miembros del G20 por parte de América Latina no es esta una prioridad. Yo diría que incluso en la mayoría de los países de América Latina no es una prioridad. Estamos pensando más en seguridad, estamos pensando más en el impacto de la crisis financiera. Y la sexta, hay una historia y agenda regional de integración. A veces pienso que hasta como que abusamos un poco con el número de instancias regionales. La OEA, que tiene quizás una de las historias más largas, UNASUR, más recientemente compilando los países de América del Sur. El ALBA, una propuesta concreta, 8 países, tanto de América del Sur como de América Latina como del Caribe. CELA, la más reciente propuesta de trabajo regional, que prácticamente es la OEA menos Canadá y Estados Unidos. Mercosur, una propuesta comercial originalmente, que también involucra, a partir de un proyecto que menciono más adelante, el trabajo. Y por supuesto 2 grupos que no puedo dejar de mencionar: el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, que nació en 96, como lo decía el doctor Isasola, y el Mecanismo de Coordinación Regional, que incluye a Centroamérica y República Dominicana, y reconozco a los 2 chairs, doctor Isasola, doctora Nieto, que están aquí con nosotros. Son mecanismos que tenemos que hacerlos funcionar. ¿Cómo logramos que la Comisión de Salud de UNASUR integre todos esos compromisos de la declaración política? El SICA tiene un statement, una declaración específica, concreta, ya endosada por los ministros. Esas son las articulaciones que tenemos que hacer para visibilizar y ver el accountability. Se ha logrado mucho, pero podemos hacer más. Les propongo 5 áreas de acción. Una de ellas ya fue colocada implícita y explícitamente. Esta mañana se tocó el marco de inversión, ayer también se tocó en la plenaria el marco de inversión, como una manera nueva de pensar. No es tampoco algo que no hayamos visto antes. Revisar el tema de proyectos y programas para colocar un paquete de intervenciones. Ver los costos a manera de prioridad. Recuerden esa gráfica que nos mostró el doctor Isasola en círculo: cómo gastamos los recursos en VIH, cuánto le dedicamos a prevención, cuánto le dedicamos a tratamiento. Y si ustedes desdoblan el componente de tratamiento y lo desdoblan en salarios y medicamentos, van a ver ustedes también que ahí hay un gasto muy fuerte en pago de recursos humanos. Iniciativas individuales tenemos que hacerlas sinérgicas. Está aquí la gráfica que nos muestra el marco de inversiones. No voy a entrar en detalles, pero el objetivo del marco de inversiones es evitar nuevas infecciones y mantener a las personas que ya viven con VIH con vida. Una siguiente área de acción, que la sostenibilidad de las respuestas. Y aquí estamos teniendo dificultades. ¿Cómo logramos que después de lograr el nivel de inversión que les he mencionado sea sostenible? Nos está pasando en áreas de gestión, no tanto de financiamiento, particularmente en el área de tratamiento. Muchas alarmas o banderas de alarma que la misma sociedad civil levanta cuando hay rupturas de stock de medicamentos. No hay problemas de financiamiento desde la compra de ese stock, pero hay dificultades en la gestión. Debe resolverse ese tema para realmente que la respuesta sea sostenible. La visibilidad de la región, las buenas prácticas implementadas es un tema importante. Estas cifras que hemos colocado ahí, no muchas regiones las tienen. Y esto es gracias a la ejecución del proyecto de Megas, medición del gasto en SIDA. Muchos de los países de América Latina, casi todos realmente, han sido constantes y sostenidos en medir cómo se invierten los recursos, y eso es necesario para poder ver si la inversión que estamos haciendo se mantiene o no. La cooperación sur-sur, que ha sido tradicionalmente promovida por diversas instancias, pero la triangulación también.
Hay ejemplos como por ejemplo el proyecto de educación que tiene Brasil con la GIZ y el Mercosur. Me parece que es un excelente ejemplo de un proyecto de triangulación y que deberíamos hacer más de esto. México con Centroamérica también han tenido experiencias importantes en el pasado. Llegar a cero, otra área de acción en el tema de estigma y discriminación. El índice de estigma que hemos patrocinado desde la UNUCIDA en compañía de muchas de las organizaciones de personas viviendo con VIH, debemos utilizar esa información. Vean ustedes cuánto hay. Fortalecer la integración de los programas de VIH a los objetivos más amplios de desarrollo. Tenemos que vernos allí. La pregunta cuando acaba de pasar el Río +20 era ¿dónde estaba salud? Ni siquiera VIH, ¿dónde estaba salud? ¿Cómo está la agenda post-2015? ¿Estamos allí? ¿Hacia dónde queremos ir? Cierro mi intervención con unos 4 slides más. ¿Qué nos proponemos? Pues en 2011 nos reunimos, decía ya, en junio en la Asamblea General. Recuerdo a la salida de la Asamblea de haber tenido una micro reunión con el doctor Isasola y algunos miembros de la sociedad civil en cómo le íbamos a dar seguimiento. Pues tenemos que darle seguimiento. Otro tema de oportunidad se nos acerca, todo lo que es población y desarrollo. Vemos que muchas veces estamos trabajando en silos. Se están reuniendo el grupo de mujeres trabajando el tema de población y desarrollo y no hay mujeres viviendo con VIH reunidas en ese grupo y viceversa. La declaración política nos llama a 10, estos son los 10 mandamientos, decía la doctora Tlu ayer en la plenaria. He encerrado esos 6 porque esos 6 son los que escogimos en México para América Latina el año pasado en marzo. Aquí más propiamente listados como liderazgo y compromiso social, sostenibilidad, acción, prevención, estigma, discriminación y equidad de género. El camino está marcado, la propuesta de UNUCIDA de 0 nuevos casos de infección por VIH, 0 discriminación y 0 muertes, se está cumpliendo hasta cierto punto, pero necesitamos agarrarnos de este mapa que hemos marcado. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos al tercer y último bloque.